Hola, hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre la Edad Moderna, que es un periodo de intensos cambios que abarcaría todas las dinámicas del ámbito humano. No es posible dar una fecha en particular en la cual se dio inicio a la Edad Moderna, pero sí es posible marcar algunos hechos históricos relevantes que plasman un nuevo paradigma y abren puertas a un cambio de percepción que trajo consigo a la modernidad. Hechos como la conquista turca de Constantinopla, el nacimiento de la burguesía o el viaje de Cristóbal Colón a América. Estos hechos podrían tomarse como punto de referencia para comprender la nueva concepción que la humanidad afrontaba. Pero, ¿qué caracteriza la Edad Moderna? Estas características mencionadas nos dan a entender que los principales hitos de la época moderna fueron los siguientes. ¿Cómo era la economía en la Edad Moderna? La revolución comercial se dio con la transición ocurrida del modelo económico feudalista a un incipiente capitalista. Uno de los primeros cambios ocurridos fue el inicio y la aplicación de monedas para la compra y venta de mercancías. Esto se originó por las crisis económicas que el mundo comenzó a padecer, por la descomposición del sistema feudal y los rasgos de hecatombes sociales como la peste bubónica. Por otra parte, en Europa se experimentaba una serie de conflictos que dejó a muchos reinos en situaciones económicas, alimentarias y demográficas complejas. Ante la necesidad de soluciones y la incapacidad de abastecer adecuadamente sus poblaciones, surgen los movimientos expansionistas. Esto con el fin de lograr suplir las necesidades básicas de la población, creando las condiciones propicias para el desarrollo mercantil. Estos movimientos expansionistas tenían su enclave en los viajes marítimos, que a la larga terminaron desencadenando un sistema colonial que solventaría las necesidades económicas de la Europa del siglo XV. Otro punto interesante de tocar es la política en la era moderna, que se caracterizó principalmente por el nacimiento de los estados nacionales de Europa. En este proceso surgieron las monarquías nacionales, creando estructuras políticas y administrativas centralizadas. El absolutismo era como la mayoría de gobiernos operaba. Era una forma de gobierno en la que todo el poder del Estado estaba exclusivamente en manos de una sola persona, lo que llamamos rey. También es importante recordar que hace unos 4 siglos los monarcas europeos observaban su poder caer por medio de varias revoluciones liberales, hasta que la Revolución Francesa inicia el proceso que derivaría definitivamente del antiguo régimen. Pero, para que quede un poco más claro, podemos decir que esta estructura político-administrativa sirvió de base para el fortalecimiento del capitalismo y del poder político de la burguesía, de esta clase social que era la que menos representación tenía políticamente. Cuando se fortaleció económicamente y políticamente, pudo organizarse, tomando el poder, poniendo fin a la hegemonía en manos de la nobleza, que era quien tenía el poder. Hablaremos un poco de la burguesía. En el siglo XII surgen los burgos. Los burgueses estaban totalmente fuera del sistema feudal porque no eran ni señores feudales ni campesinos, sino comerciantes. A partir del siglo XIII, la mejora de las técnicas agrícolas y el consiguiente incremento del comercio hicieron que la burguesía fuera presionando para que les facilitara la apertura económica y se garantizaran formas de comercio más libres y seguras. Con todo esto, surge también el trabajo asalariado, la economía monetaria, la banca, crédito, préstamos, letras de cambio, etc., lo cual origina un incipiente capitalismo. También aparecen las universidades como respuestas a los gremios de educadores. La Edad Moderna aparece junto con la clase burguesa, representada por nuevos valores e ideales, como la libertad personal, el libre comercio, los derechos religiosos y civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya los burgueses entendían que ellos eran los que sostenían la economía de las sociedades europeas. Al asumir este papel, asumieron que merecían más participación en la sociedad. Entonces comenzaron las manifestaciones y luego las revoluciones. Una de las más conocidas, la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, logrando derrocar el poder absolutista, monárquico y reevaluar el papel de la Iglesia en la toma de decisiones sobre el Estado. Podemos mencionar las grandes navegaciones que fueron posibles gracias a los descubrimientos y desarrollos de esta época, tales como la invención del astrolabio y la brújula, los barcos para viajes por mar y más tarde el advenimiento de las máquinas de vapor. Estas transformaciones posibilitaron una intensiva acumulación de capitales que permitieron al continente europeo lanzarse por la conquista de otros territorios. Vale la pena mencionar que el siglo XVIII también fue marcado como el punto culminante del espíritu de investigación científica y filosófica de la Ilustración, que, además de inventar varias máquinas, crearon muchas teorías sociales y científicas. Además de la Ilustración, la Reforma religiosa, dirigida por Martín Lutero, que también había sido una gran revolución social, dando un golpe a la Iglesia Católica, que reaccionaba con la Contrarreforma, un movimiento para sofocar el progreso de la reforma religiosa. Por lo tanto, tenemos que señalar que los movimientos sociales, como el comercial y el artístico del Renacimiento, la Ilustración y la reforma religiosa, cambió el imaginario social de la época y sus transformaciones se hacen sentir hasta nuestros días.
La Ilustración también es conocida como el siglo de las luces. Fue un movimiento intelectual surgido en Francia en el siglo XVII. Este movimiento defendía el dominio de la razón sobre la visión teocéntrica que dominaba en Europa desde la Edad Media. Según los filósofos iluministas, esta reforma de pensamiento tenía el propósito de iluminar las tinieblas en que se encontraba la sociedad. Ahora vamos con el Renacimiento, que fue un movimiento de orden artístico, cultural y científico, que provocó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Este surgió en Italia en el siglo XIV y continuó hasta el siglo XVII en toda Europa. Su principal característica fue la retoma de ideales greco-romanos. Ellos pensaban que los griegos y los romanos poseían una visión completa y humana de la naturaleza, diferente de los hombres medievales. Con base en ello, las cualidades más valoradas pasaron a ser la inteligencia, el conocimiento y los dones artísticos. A continuación, les dejaré una cronología, donde se ven reflejados algunos hechos históricos con referencia a los hitos expuestos.